En esta presentación estaremos estudiando los tejidos y órganos linfoides. El tejido linfoide, que está constituido por linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T, se puede dividir en dos grandes grupos: aquellos que no conforman órganos y aquellos que conforman órganos. En el primer grupo podemos tener al tejido linfoide de tipo difuso y al tejido linfoide de tipo nodular. Más adelante veremos al tejido linfoide que está constituyendo los diferentes órganos asociados con otros tejidos. En la mitad izquierda de la imagen superior podemos observar el tejido linfoide difuso, que está conformado por linfocitos que no forman una estructura visible. En la parte derecha de la imagen superior podemos observar el tejido linfoide nodular, que está conformando, como lo dice su nombre, pequeños nódulos. En la imagen inferior tenemos la imagen de una mucosa del intestino, en donde vemos también al tejido linfoide conformando una estructura nodular. Por ende, esta imagen corresponde al tejido linfoide de tipo nodular. Cuando hablamos de órganos linfoides, podemos dividir a estos en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son aquellos que forman linfocitos inmunocompetentes, como son la médula ósea y el timo. Y los órganos linfoides secundarios son los órganos en los cuales estos linfocitos inmunocompetentes cumplen sus funciones, como son el bazo, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas o malta. En esta imagen podemos ver cómo el tejido linfoide está distribuido por todo el organismo, desde la región de la cabeza hasta los pies. Hablemos primeramente del ganglio linfático. Los ganglios linfáticos están conformados por tejido linfoide y otros tejidos. Tienen una forma arriñonada o una forma de poroto, con una forma cóncava por dentro y una forma convexa por fuera. Están interpuestos en el transcurso de las vías linfáticas y tienen un tamaño variable, desde pequeños milímetros hasta 2 centímetros de diámetro. Forman grupos que reciben la linfa de determinadas regiones, y los ganglios linfáticos están dentro de los denominados órganos linfoides secundarios. En la imagen podemos observar un ganglio linfático. Como dijimos, tiene una forma de poroto, cóncava por dentro y convexa por fuera. Ya en esta imagen podemos observar que el ganglio está dividido en diferentes zonas, una zona más oscura en la periferia y una zona más clara en la parte central. También posee un hilio. Todas estas zonas iremos describiendo en las siguientes imágenes. También dijimos que estaban interpuestos entre los vasos linfáticos y que se encontraban en acúmulos en ciertas regiones. Aquí podemos observar un acúmulo de ganglios linfáticos en la región axilar que están drenando todos los tejidos del brazo y de un hemitórax. Entonces, el ganglio linfático es tejido linfoide rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Este tejido conectivo denso se vuelve más grueso en la zona del hilio, en la zona interna. En la zona externa, los vasos aferentes atraviesan la cápsula y los eferentes abandonan el ganglio linfático por el hilio, que es el lugar también por donde ingresan los vasos sanguíneos. Esta cápsula que rodea al tejido linfoide penetra en este y forman unas trabéculas para ir dividiendo en pequeños sectores al tejido linfoide. Como vimos en la imagen anterior, el ganglio linfático presenta una zona central más clara y eosinófila que se denomina médula.
que se continúa con el tejido conectivo del hilo. Esta zona es más clara porque presenta muchos senos y tiene menos tejido linfoide. Y rodeando a esta zona central más clara tenemos la corteza, que es justamente más oscura porque tiene mayor cantidad de linfocitos. Entonces, nuevamente, vemos la imagen del ganglio linfático con su zona central más clara, que es la médula, y su zona periférica más oscura, que es la corteza. En esta imagen vemos una foto macroscópica de un ganglio linfático. Es la zona periférica del ganglio linfático. Estamos viendo la superficie externa de la cápsula y podemos ver los vasos linfáticos aferentes que están llegando al ganglio linfático. Este esquema nos muestra el ganglio linfático con su cápsula y tejido linfoide. Podemos ver cómo la cápsula va penetrando dentro del tejido linfoide para ir separándolo en pequeños sectores. Podemos ver los vasos linfáticos aferentes que están llegando al ganglio linfático, que traen la linfa de los diferentes tejidos. Y en este sector vemos la zona del ilio. Podemos ver cómo los vasos sanguíneos ingresan y salen, y cómo salen los vasos linfáticos eferentes. Otra imagen del ganglio linfático para ver su cápsula, el tejido linfoide que está delimitado por la cápsula, los tabiques de tejido conectivo que van ingresando al tejido linfoide, la zona de la médula, la zona de la corteza, y podemos ver un poco también la irrigación del tejido linfoide. En esta imagen histológica podemos ver a la cápsula del tejido conectivo. También vemos cómo esa cápsula de tejido conectivo va emitiendo tabiques hacia el interior del tejido linfoide. En esta imagen podemos reconocer también cómo el tejido linfoide está compuesto en este ganglio por tejido linfoide de tipo nodular y tejido linfoide de tipo difuso. Entonces podemos ver también que el tejido linfoide nodular y el tejido linfoide difuso se entremezclan ya en los órganos linfoides. Cuando observamos la corteza del ganglio linfático, podemos ver que la corteza también está distribuida en dos zonas: una corteza externa y una corteza profunda o zona paracortical. Aquí podemos ver un ganglio linfático en donde observamos una zona más oscura y una zona más clara. Recordemos que la zona más clara siempre va a constituir a la médula porque hay menos linfocitos, y la zona más oscura corresponde a la corteza, que es más rica en linfocitos, por ende va a ser más oscura. Si observamos con detalle en la corteza, vamos a ver que en la zona más superficial encontramos los folículos o nódulos linfoides, que están separados por tejido linfoide difuso. Entonces estamos en la corteza externa o corteza superficial. Y en la zona más profunda vemos solamente tejido linfoide difuso, entonces estamos en la corteza interna, paracorteza o corteza profunda. Entonces así podemos delimitar las dos zonas de la corteza, en donde vemos nódulos linfoides, tejido difuso, y en donde vemos tejido difuso solamente. En esta imagen podemos ver varios acúmulos linfoides de diferentes tamaños. Entonces estamos en la corteza externa. En esta imagen estamos viendo a mayor aumento uno de los folículos linfoides, en donde vamos a encontrar estas
células que constituyen a los macrófagos, que tienen en su interior restos celulares, también denominados cuerpos tingibles. Otras células que también podemos encontrar dentro de los ganglios linfáticos, aparte de los linfocitos, son los macrófagos, que vamos a encontrarlos en la corteza profunda y en la médula, las células dendríticas interdigitantes, que vamos a encontrarlos en la corteza profunda, que derivan de las células de Langerhans de la piel y expresan complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y son las células presentadoras de antígeno. También podemos encontrar las células dendríticas foliculares, que se encuentran en la corteza externa, dentro de los folículos, y no son células presentadoras de antígeno porque no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en su superficie. Aquí en la imagen podemos observar a las células dendríticas foliculares que expresan un marcador en su membrana, que es el CD23. En esta microscopía electrónica de barrido podemos observar a una célula dendrítica. Vemos el citoplasma de la célula y estas proyecciones que engloban a los linfocitos. En esta imagen vemos una coloración de inmunohistoquímica para una proteína denominada fascina, que nos indica también la presencia de una célula dendrítica. En la médula del ganglio también vamos a encontrar numerosos macrófagos. La zona interna clara del ganglio linfático constituye a la médula. Esta está conformada por cordones medulares y los senos medulares. Los cordones medulares son áreas más oscuras debido a que están formados por tejido conectivo, linfocitos, y las zonas, los senos medulares son estructuras más claras debido a que son espacios en donde podemos encontrar linfa y células. Las células están más dispersas. Aquí vemos el esquema. La zona azul constituye a los cordones medulares y las zonas rosadas constituyen a los senos medulares. En esta imagen podemos ver a mayor aumento un seno medular, en donde observamos a los macrófagos, a las células reticulares y a las trabéculas que están delimitando el seno medular. Cuando observamos la corteza externa del ganglio linfático, podemos observar que tenemos a los folículos linfoides, que dijimos eran agrupaciones de linfocitos. Estos folículos linfoides se pueden dividir en folículos linfoides primarios y folículos linfoides secundarios. Los folículos linfoides primarios están compuestos por masas uniformes de pequeños linfocitos densamente empaquetados. Estos son principalmente linfocitos B, donde tenemos linfocitos B no comprometidos y linfocitos B de memoria. Los folículos linfoides secundarios se forman a partir de estos folículos linfoides primarios tras una estimulación antigénica. Y estos folículos linfoides secundarios presentan un centro más claro, redondo u oval, que se conoce como centro germinal, que está rodeado por el manto. Este manto vendría a representar el resto de lo que era el folículo linfoide primario. En la imagen podemos observar un folículo linfoide secundario, con su manto o zona más oscura periférica y su zona central más clara o centro germinal. Los folículos linfoides secundarios presentan una zona clara y una zona oscura. Esta zona oscura periférica, que dijimos se conoce como manto, está constituida por pequeños linfocitos B no comprometidos y linfocitos B de memoria. La zona central, más clara o centro germinal, también se puede dividir en una zona clara y una zona oscura. La zona clara
está constituida por los denominados centrocitos y la zona oscura por los denominados centroblastos. Esta zona de la corteza o corteza externa es una zona B dependiente. En esta imagen de un ganglio linfático podemos observar estos acúmulos de células que están marcadas con un marcador de membrana que indica que estamos ante células B, que es la molécula CD20 de la superficie de los linfocitos B. Entonces estamos viendo acúmulos de linfocitos B en la corteza externa del ganglio linfático. Aquí vemos a mayor aumento un folículo linfoide secundario con su zona más oscura periférica, que es la zona del manto, que dijimos estaba constituido por linfocitos B de memoria y no comprometidos, y la zona central más clara o centro germinal, en donde vemos la zona más clara del centro germinal constituido por centrocitos y la zona más oscura del centro germinal constituida por centroblastos. En la zona oscura del centro germinal también vamos a ver numerosos macrófagos con los cuerpos tingibles. En esta imagen estamos observando a mayor aumento la zona oscura del centro germinal, en donde vemos los macrófagos con cuerpos tingibles. La corteza profunda está constituida, dijimos, por tejido linfoide de tipo difuso y es el sitio de localización de los linfocitos T. Por ende, esta zona del ganglio linfático es una zona T dependiente o zona dependiente del timo. En esta imagen del ganglio linfático podemos ver numerosas células marcadas con una molécula que identifica a los linfocitos T, que es la molécula CD3 de superficie, y por ende podemos ver la zona paracortical del ganglio linfático o corteza profunda y el tejido linfoide interfolicular. A nivel de la médula, dijimos que podemos encontrar los cordones medulares y los senos medulares. El tejido linfoide se encuentra condensado en forma de cordones, que son los cordones medulares, y que están separados, como dijimos, por los senos medulares. Aquí podemos observar los cordones medulares que están separados por los senos medulares. Estos cordones contienen linfocitos, células plasmáticas y numerosos macrófagos. En esta tabla podemos ver un resumen de las células que podemos encontrar en el ganglio linfático. Recordemos que la corteza presenta una corteza externa, que es un área de linfocitos B, una corteza profunda, que es un área de linfocitos T, y la médula. A nivel de la corteza externa podemos encontrar los folículos linfoides. Dentro de estos folículos linfoides vamos a encontrar una zona más oscura, que era la zona del manto, en donde tenemos linfocitos pequeños de no comprometidos y de memoria, y una zona más clara denominada centro germinal, que a su vez también posee un área clara en donde están los centrocitos, un área oscura donde están los centroblastos, células dendríticas foliculares y macrófagos foliculares. En la zona de la corteza profunda vamos a encontrar macrófagos, células reticulares, células dendríticas interdigitantes y por supuesto linfocitos T. Y en la zona de la médula vamos a encontrar linfocitos pequeños, células plasmáticas y macrófagos. En imágenes anteriores veíamos cómo los vasos linfáticos ingresan a los ganglios linfáticos
Estos vasos linfáticos drenan en unas estructuras que se encuentran principalmente por debajo de la cápsula y siguiendo a los tabiques que se desprenden de las cápsulas, que se denominan senos linfáticos. Entonces, las vías linfáticas o vasos linfáticos aferentes perforan a la cápsula y se abren en estos senos subcapsulares inicialmente. Desde estos senos subcapsulares transcurren los senos trabeculares que acompañan a las trabéculas que ingresan al tejido conectivo, al tejido linfoide, que también se denominan corticales. A nivel de la médula, estos senos se continúan con los senos medulares y estos a su vez confluyen para formar los vasos linfáticos eferentes. Las paredes de estos senos están recubiertas por endotelio, no tienen complejos de contacto entre las células y también hay una ausencia de la lámina basal. Los vasos sanguíneos del vaso linfático ingresan y salen del mismo por el ilio. Las arterias penetran por el mismo, se ramifican y discurren por las trabéculas de tejido conectivo. Inicialmente pasan por los cordones medulares, a donde van emitiendo capilares, y luego ingresan a la corteza, donde forman una red capilar, sobre todo alrededor de los folículos linfoides. Posteriormente, luego del lecho capilar, las vénulas que se inician a nivel de la corteza profunda ingresan a los cordones medulares y posteriormente forman vasos venosos más grandes y salen al exterior del ganglio nuevamente por el ilio. Entonces podemos ver en la imagen cómo la arteria ingresa por el ilio del ganglio linfático, ingresa al nivel de la médula donde va emitiendo pequeñas ramas y terminan en un lecho capilar, sobre todo alrededor de los folículos linfoides. Nuevamente se forman los vasos venosos a nivel de la corteza y estos van confluyendo para salir nuevamente por el ilio del ganglio linfático. A nivel de la corteza, las vénulas postcapilares están especializadas en permitir el paso de los linfocitos. Estas vénulas son conocidas como vénulas postcapilares de endotelio alto. Son unas vénulas postcapilares, entonces, que presentan un endotelio cúbico acilíndrico. Los linfocitos C recirculantes pasan de la sangre al ganglio por estas vénulas. Los linfocitos B se dirigen a la corteza externa, mientras que los linfocitos T permanecen en la corteza profunda. Dentro del ganglio linfático van a buscar a su antígeno específico y si no lo encuentran abandonarán el ganglio linfático a las 12 horas. En esta imagen podemos observar un corte longitudinal de las vénulas de endotelio alto. Podemos ver en el espesor de la pared numerosos linfocitos que están ingresando al ganglio linfático. En esta imagen de microscopía óptica a mucho aumento podemos ver la vénula de endotelio alto con sus células endoteliales cúbicas y numerosos linfocitos que están ingresando de la sangre al ganglio linfático. Ahora vamos a estudiar al timo. El timo. Este es un órgano linfoide primario y al igual que el ganglio linfático está formado por tejido linfoide asociado a otros tejidos. Aquí se produce la maduración de los linfocitos T inmaduros que se forman en la médula ósea a linfocitos T maduros no comprometidos e inmunocompetentes. Está localizado en la parte superior de la cavidad torácica por detrás del esternón. Tiene un peso máximo de 50 gramos durante la infancia y en la pubertad comienza a involucionar. Macroscópicamente presenta dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos en su parte media por tejido conectivo. Los dos lóbulos que habíamos mencionado están rodeados por una cápsula de tejido conectivo que emite tabiques hacia el interior del órgano, dividiendo a los lóbulos en numerosos lobulillos.
Cada lobulillo tiene una zona externa oscura, rica en células, que es la corteza, y una zona clara central, pobre en células, que constituye la médula. Los tabiques mencionados solo llegan hasta el límite córtico-medular. El tejido medular se continúa de un lobulillo a otro dentro de cada lóbulo. En la imagen podemos observar una foto macroscópica del timo con sus dos lóbulos y la superficie recubierta por la cápsula. En esta imagen histológica a menor aumento podemos observar el tejido tímico rodeado por su cápsula y los numerosos lóbulos. Estos lóbulos, como dijimos anteriormente, están formados por una zona más oscura, que es la corteza, y una zona más clara, que es la médula. Dijimos también que la cápsula de tejido conectivo penetra en cada lóbulo para dividir este lóbulo en lobulillos. Dijimos también que los tabiques de tejido conectivo solamente llegan hasta el límite córtico-medular, lo que le da el aspecto a cada lóbulo de una hoja de tregua. En esta imagen también podemos ver a los lóbulos rodeados por tejido conectivo y cómo estos van emitiendo tabiques para formar los diferentes lobulillos. Nuevamente vemos las zonas más oscuras que constituyen la corteza y una zona más clara que constituye la médula. A mayor aumento podemos ver la zona más oscura, que es la corteza, y la zona más clara, que es la médula. El tejido linfoide de la corteza y la médula asientan sobre una estroma de células epiteliales reticulares. Entre esta malla formada por las células aparecen como dijimos, los linfocitos, que están más empaquetados en la corteza, los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes. En este esquema podemos ver los diferentes tipos de células epitelio reticulares que van formando diferentes compartimientos tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula. Las células epitelio reticulares se distinguen de los linfocitos porque presentan un abundante citoplasma eosinofílico, un gran núcleo ovalado y 1 o 2 nucleolos. En la médula aparecen muchas más células reticulares epiteliales que en la corteza y conforman los denominados corpúsculos de Hassan. Todas las células reticulares epiteliales expresan complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y 2 en su superficie y tienen influencia en la maduración de los linfocitos con los que entran en contacto sobre todo en la corteza subcapsular, las denominadas células nodriza. Aquí en este esquema podemos ver las células epitelio reticulares que dijimos forman una red tanto en la corteza como en la médula, y a nivel de la médula vamos a encontrar estos acúmulos de células epitelio reticulares que son unas estructuras eosinofílicas concéntricas que van a estar presentes siempre en la médula. En esta imagen podemos observar el tejido linfoide del timo y las flechas están indicando las células epitelio reticulares. En esta imagen podemos observar esta estructura redondeada constituida por células eosinofílicas que están dispuestas en forma concéntrica. Esta estructura corresponde a un corpúsculo de Hassan. Cuando nosotros observamos esta estructura, podemos decir que estamos en la médula del timo. Y también, si observamos esta estructura, podemos decir que estamos en el timo. También podemos encontrar macrófagos en el timo, y son escasos en la corteza y más abundantes en la zona de la médula. Encontramos las células dendríticas interdigitantes,
a nivel del límite córtico medular y en la médula. Estas células también expresan complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2, por lo que influyen en la maduración de los linfocitos. Los linfocitos que observamos en el timo aparecen densamente empaquetados en la corteza y son más escasos en la médula. A medida que el órgano involuciona, disminuye el tejido linfoide y aumenta el tejido adiposo. En esta imagen podemos observar un timo ya involucionado. Vemos el escaso tejido linfoide, podemos observar un corpúsculo de Hassall y vemos que este tejido linfoide está reemplazado por tejido adiposo. En la corteza, entonces, podemos observar células epitelio reticulares, células nodriza, macrófagos y linfocitos. En la médula podemos observar células epitelio reticulares, macrófagos, corpúsculos de Hassall y linfocitos. Las células dendríticas interdigitantes podemos encontrar tanto en la corteza como en la médula. Ahora hablemos del bazo. El bazo está localizado en la parte superior del abdomen por debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Pesa entre 150 y 200 gramos y mide 12 por 8 por 4 centímetros. Elimina de la sangre las células sanguíneas dañadas y las partículas extrañas. Es un órgano linfoide secundario. En esta foto de una autopsia podemos observar el vaso en su posición anatómica y un vaso accesorio. En esta otra imagen podemos ver una foto macroscópica de un vaso aumentado de tamaño. El bazo se encuentra rodeado por una gruesa cápsula de tejido conectivo denso que contiene escasas fibras musculares lisas. Desde la cápsula se extienden numerosas trabéculas gruesas hacia el interior del parénquima. A este parénquima esplénico se lo denomina también pulpa del bazo. La mayor parte es blanda, roja oscura, por los vasos sanguíneos que contiene y se conoce como pulpa roja. También podemos observar zonas ovales de color grisáceo que contienen tejido linfoide y esta pulpa se conoce como pulpa blanca. En esta imagen histológica se puede observar la cápsula que está con una coloración rojiza. Se nota que la cápsula es gruesa y se pueden observar las trabéculas que van ingresando al tejido esplénico. Son unas trabéculas gruesas. También se puede observar la pulpa roja, que forma la mayor parte del parénquima esplénico, y la pulpa blanca, en donde podemos encontrar el tejido linfoide. Otra imagen histológica, en donde vemos la cápsula, la pulpa roja y la pulpa blanca. También podemos observar las trabéculas que están dentro del parénquima esplénico. El bazo recibe sangre de la arteria esplénica que se divide en varias ramas esplénicas que penetran como arterias trabeculares en el interior de las trabéculas gruesas que vimos en las imágenes anteriores. Estas arterias en la pulpa blanca se denominan arterias centrales, que generalmente se encuentran entre el margen de la pulpa roja y la pulpa blanca. De allí parten hacia los sinusoides esplénicos que se vacían posteriormente en las venas de la pulpa. Salen por las venas trabeculares y van a la vena esplénica. En esta imagen podemos observar cómo la arteria esplénica ingresa a través del ilio esplénico, se divide a nivel de las trabéculas. A partir de esas trabéculas se van emitiendo ramas que ingresan a la pulpa blanca inicialmente. Estos vasos se van ramificando para salir de la pulpa blanca e ingresar a la pulpa roja y drenar en los senos esplénicos. Aquí con mayor detalle se puede observar a la arteria trabecular
que va a ingresar a la pulpa blanca para formar la denominada arteria central. Esta arteria central va a ir emitiendo pequeñas ramas que se conocen como arteriolas peniciladas para dar lugar a los capilares envainados que posteriormente van a drenar a nivel de los sinusoides esplénicos. Estos sinusoides esplénicos van a confluir para formar las venas esplénicas y las venas trabeculares. La pulpa blanca está compuesta por tejido linfoide que forman las denominadas vainas linfoides periarteriales. La mayor parte de los linfocitos que forman estas vainas están constituidos por linfocitos T. También pueden formarse folículos linfoides que desplazan a la arteria central a una posición más excéntrica y son de tipo B, igual a la conformación de los folículos linfoides del ganglio linfático. Limita con la pulpa roja por medio de una zona rica en linfocitos B y células dendríticas interdigitantes que se denomina zona marginal. Aquí observamos a la vaina linfoide periarterial que conforma a la pulpa blanca. En este caso, en el centro de la vaina linfoide podemos observar a la arteria. Y dijimos que esta vaina linfoide o pulpa blanca se encuentra delimitada por una zona denominada zona marginal, en donde podemos encontrar linfocitos B. Recordemos que la mayor parte de la vaina linfoide está constituida por linfocitos T. A diferencia de la pulpa blanca, que está constituida por tejido linfoide, la pulpa roja está constituida por vasos sanguíneos, que son los denominados sinusoides, que están separados por cordones esplénicos o de Billroth. Estos cordones tienen células y fibras reticulares, macrófagos y células plasmáticas. Los sinusoides, como dijimos, son capilares modificados con células endoteliales con escasas uniones. Estas descansan sobre una membrana basal con fenestraciones. En esta imagen vemos una microscopía electrónica de barrido en donde se puede ver un sinusoide con sus numerosas fenestraciones y por fuera del sinusoide podemos ver el cordón de Billroth con algunos macrófagos. El tejido linfoide que no se encuentra rodeado por una cápsula o que no se encuentra formando un órgano se conoce también como tejido linfoide difuso o tejido linfoide asociado a mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosas o MALT generalmente se encuentra en el tracto digestivo, vías aéreas y sistema urogenital. Estas mucosas son fáciles de lesionar y están en constante contacto con antígenos extraños debido a que generalmente están en contacto con el exterior, directa o indirectamente. La cantidad de células plasmáticas en el MALT es mucho mayor que en la médula ósea, ganglios linfáticos y vasos juntos. Este tejido linfoide asociado a mucosas está conformado por linfocitos que pueden estar ubicados entre las células epiteliales, pueden conformar acúmulos difusos, se puede también ver como folículos en las láminas propias de las mucosas o como estructuras organizadas, como las amígdalas, las placas de Peyer o el apéndice. La gran mayoría de las células plasmáticas secretan IgA secretora. Dentro de este grupo se encuentran las amígdalas. Una de las más importantes es la amígdala palatina, que se encuentra constituida por tejido linfoide nodular y difuso asociado a epitelio escamoso. El epitelio escamoso sufre unas evaginaciones hacia el interior del tejido conectivo, rodeado por tejido linfoide, que en esta imagen se puede apreciar que está constituido por tejido linfoide nodular y difuso. A mayor aumento se puede observar el epitelio escamoso que está asociado al tejido linfoide. En esta imagen podemos apreciar la mucosa colónica
y las flechas nos están indicando la presencia de el tejido linfoide asociado a mucosas. En este caso, en este sector podemos observar los linfocitos que están en la lámina propia, y en este sector podemos observar mayor cantidad de linfocitos en acúmulos ya prácticamente en la submucosa. En esta imagen de la pared del intestino delgado podemos observar una placa de Peyer, que está constituida por tejido linfoide difuso y tejido linfoide nodular. También está descrito el tejido linfoide asociado a la piel, o SALT. Sabemos que la piel, por su contacto con el exterior, representa una superficie de ataque para microorganismos patógenos y antígenos. Posee alto grado de impenetrabilidad debido a la presencia de la capa córnea. En el interior de la piel podemos encontrar linfocitos intraepidérmicos y células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno. En la dermis también hay una cantidad variable de linfocitos y macrófagos. Si bien no es normal encontrar tejido linfoide nodular y difuso a nivel de la piel, en ocasiones cuando ésta se encuentra dañada podemos encontrar acúmulos linfoides. Por ejemplo, en la dermis, como se puede observar aquí en esta imagen.